Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra clase número 4, el rompimiento del pacto. Y esta clase es maravillosa. Vamos a ver varios temas interesantes. ¿Qué veremos el día de hoy? Hoy conoceremos el motivo y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios. Pero también vamos a asumir la responsabilidad del rompimiento del pacto con Dios. Y nos comprometeremos a vivir en una relación con pacto con Dios. Quiero llevarte un poquito más a la historia del mundo. La iglesia católica, la iglesia tradicional, a lo largo de los años fue tomando más poderío y más fuerza en los gobiernos y en los reinos. Tanto así que el Papa era el rey de reyes. Y cuando se elegía un Papa, iban todos los reyes del mundo a rendir tributo. Esto generó que la iglesia cambiara una perspectiva de amar y de evangelizar según la palabra de Dios, a gobernar, a rechazar a las personas que están en contra de alguno de los principios de la iglesia tradicional y que aún esos principios estaban en contra de la voluntad de Dios. La iglesia dejó de pensar en las personas, en los pobres, dejó de pensar en salvar almas para Cristo, dejó de pensar en ayudar a las demás y se centró en adquirir poder y en adquirir fuerza militar y económica. Y es allí donde nace la Reforma Protestante en 1517, en medio de un papado, de un hombre que desea construir un lugar inmenso, rico y poderoso, centro espiritual del mundo, lo que hoy conocemos como el Vaticano. Y los dineros para poder construir el Vaticano fueron a través de las indulgencias. Estas indulgencias eran documentos donde certificaban que la salvación a través de un tributo o un dinero podría ser obtenida, sea para mí o sea para un familiar fallecido. Esto va en contra, por supuesto, de la Biblia y de lo que Dios ha determinado y el pacto que Él hizo con nosotros de salvación. Y esa reforma protestante se consolida en las tesis de Martín Lutero, un hombre, por supuesto, católico, que conoció la Biblia, que entendió la Biblia y se dio cuenta que el Papa estaba equivocado. Y se tenía claro que el Papa era infalible y que no se equivocaba, pero él se dio cuenta que sí se equivocaba. Y que todos los documentos papales escritos estaban equivocados. A la iglesia, al conocer esta reforma protestante o este documento que él empieza a proclamar y a distribuir, la iglesia rechaza tajantemente estas ideas porque se dan cuenta que está afectando su poderío, su fuerza, tanto económica y de influencia en las mentes de las personas. ¿Y qué hizo? Prohibió la lectura de la Biblia en los laicos, en aquellas personas que no hacen parte de la iglesia, como sacerdotes y monjas. Una persona del común no podía leer la Biblia. La iglesia tradicional promovía de que había los santos, la Virgen María, que podía ser intermediario, mediador entre Dios y los hombres. Y que cada persona no puede tener una relación con Dios, sino necesitaba un mediador, que era un santo. Algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y una de las grandes potencias mundiales era España e Inglaterra. Eran dos grandes reinos. Y en el reino de España estaba reinando Isabel II, la católica. La iglesia
católica estaba tan permeada de asuntos musulmanes que eran aquellos que pensaban que tenían que defender su fe a través de la violencia. Los moros estaban en España, habitando, y había una lucha espiritual entre la doctrina real a través de Martín Lutero y la doctrina equívoca a través de la iglesia tradicional. El cristianismo en ese momento era absolutista en doctrina, era duro en la doctrina, pero era permisivo en cuanto a la práctica. Juzgaban a las personas por no cumplir la doctrina, pero ellos mismos tenían orgías en el Vaticano, permitían infidelidades, hijos fuera del matrimonio, algo que no está bien en el pacto que Dios hizo con nosotros. Efesios 2, capítulo 8, Efesios 2, 8 al 10, capítulo 2, versículo 8 al 10, habla de que yo no soy salvo por obedecer, pero obedecemos porque somos salvos. La obediencia es fruto de la gracia, no es un camino para merecerla. Y eso es lo que estaba la iglesia tradicional implantando, que la salvación se hacía por obras. Y la obra explícita era pagando un tributo a la iglesia tradicional. Ya entrados en esa claridad y en esta información respecto a la reforma protestante, cómo estaba el estado de la iglesia en ese momento, vamos a ver Deuteronomio 30:19, que es el versículo clave del día de hoy. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. La verdad está escrita, pero yo decido si elijo la vida o elijo la muerte. Es importante algo. Este proceso de que la tierra y el cielo son testigos de lo que Él me ha dado a elegir, habla de un pacto. ¿Y un pacto qué es? Un pacto es una relación entre Dios y los hombres. Y ese pacto es libre. Ese pacto me lleva a mí a elegir. Elegir, probar, elegir de manera inteligente, con entendimiento. Yo tengo que decidir, elegir. Elegir sobre la vida y la muerte está en el versículo. Y esa elección es el pacto que Dios tiene para mí. Yo elijo primero conocer a Dios, tener una relación con Dios, pero elijo comprometerme con Él. Ya vimos que tengo emociones, ya vimos que tengo decisiones y pensamientos, pero ahora yo tengo que elegir qué es lo que Él nos está diciendo a nosotros. Seleccionen con inteligencia. ¿Quieren la vida o quieren la muerte? Si eligen la vida, hay un pacto entre nosotros dos. Y ese pacto contiene promesas, condiciones y consecuencias. ¿Qué es lo que tiene una buena y sana relación? Una sana relación tiene límites. Y es así, tal cual como es con Dios. Dios estableció límites en nuestras vidas para que nosotros podamos, a través de esos límites, adquirir las promesas, cumplir las condiciones y asumir las consecuencias. Pero yo soy libre para aceptar o no aceptar el pacto. Yo puedo romper el pacto por mi desobediencia, pero Él nunca lo va a romper. Jamás lo va a romper. Dios nos creó para vivir una relación de pacto con Él, pero es cada uno de nosotros quien elige el tipo de vida que prefiere.
¿Qué prefieres, la bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? El Deuteronomio 30:19 lo dice. Yo te aconsejo que elijas la vida. Ahora, ¿tú qué eliges? ¿Eliges la vida o eliges la muerte? Fuiste creado con la capacidad de elegir entre la libertad y la esclavitud, en un marco de una relación de pacto. Ahora recordemos algo importante. Recordemos que cuando tenemos una relación con Dios, Él estableció un plan para nuestras vidas. Y en ese plan existe un pacto. Un pacto de imagen, un pacto de dominio y un pacto de obediencia. Cada uno de estos pactos que fueron implantados en la creación del mundo se destruyeron. Se destruyeron por la responsabilidad del hombre. Porque Adán y Eva tenían la posibilidad de elegir. Dios puso al hombre en el jardín para que cultivara y lo cuidara. Y le dijo, pueden comer de todos menos de uno, porque si comen, morirán. Ahí era libre. Él tenía la posibilidad de elegir si complacer a Dios o no complacer a Dios. Pero en el capítulo 3 de Génesis vemos que ese pacto se rompió porque decidieron desobedecer a Dios y comieron del fruto prohibido. Esto genera que haya unas consecuencias de esa ruptura del pacto. En este caso de imagen, se distorsiona. Aquí en la primera imagen vemos la imagen de Cristo de una forma bella. Aquí ya está un poquito deteriorada. Alguien fue maravillosamente con una buena intención o mala intención, no sabemos, a restaurarlo, pero ¿cómo quedó? Totalmente diferente al diseño original. Y aquí vemos algo interesante. La primera ruptura es el pacto de dominio. Y el pacto de dominio habla de la mayordomía. Dios me dio a mi mayordomía. Por eso Génesis 3 habla. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y al hombre dijo, perdón, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por dolor o con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios nos había dado la tarea de administrar el huerto del Edén, o la vida de la tarea de Adán. Pero el romper ese pacto de gobernar, de administrar, de ser mayordomo, generó que Dios maldijera la tierra. Y yo ya no sé administrar bien los recursos. Y como no administro bien los recursos que Dios nos está dando, esto genera consecuencias. Por ejemplo, sequías, plagas, contaminación, el smog que consumimos nosotros, ese aire que estamos consumiendo cuando salimos en la calle y respiramos, es porque no sabemos administrar los recursos. También la erosión. ¿Y la erosión qué es? Un desgaste del suelo. Y no dejamos que el suelo descanse. Y eso no permite que haya un buen consumo o buenos alimentos para consumir. Esa es la primera